Buenos días, mi nombre es Marly Joely Sánchez Rodríguez. Me encuentro estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vengo a hablarles sobre la geometría y su historia. La geometría. La matemática históricamente comenzarán con la geometría. Geometría viene del griego geo, que significa tierra, y metrín, que significa medir, rama de las matemáticas que ocupa de las prioridades del espacio. Se fueron ideando conceptos de formas, figuras, cuerpos y líneas, a las que dieron origen a la matemática y posteriormente se le dio el nombre de geometría. En la imagen que ustedes pueden observar encontramos dos triángulos que son las pirámides de Egipto. En el antiguo Egipto podemos observar que en el río Nilo, cuando hubo ese desbordamiento, los egipcios empezaron a medir y allí se encontraron varias figuras como son los triángulos, los cuadrados, los círculos, los pentágonos. Hablamos de las operaciones que utilizaban en Babilonia. Podemos decir que esto era un sistema numérico avanzado, en algunos aspectos más avanzado que nuestros sistemas actuales. Era un sistema posicional en base 60 en lugar de base 10, que es lo que habitualmente se usa en la actualidad. La razón de la elección de esta numeración es que había que buscar el hecho de que el número 60 tenía la ventaja de admitir muchos divisores, como lo era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, 12, 15, 20, 30 y 60, con lo que facilitaba el cálculo de las fracciones. En la imagen podemos observar cómo se utilizaban los números del 1 al 59 en Babilonia, que son muy diferentes a los de nuestra actualidad. Uno de los padres de la geometría es Euclides. Hace más de 6.000 años, él utilizaba la geometría para medir terrenos y construir edificaciones. En el año 233 a.C., Euclides escribió un trabajo llamado Los Elementos, los cuales fueron manera de objeciones de varios autores que hablaban de la geometría y sus clases. Hablamos de la definición de geometría. Es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio, para presentar distintos aspectos de la realidad. La geometría apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos, compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí y a nociones como rectas, curvas, puntos, entre otros. En la imagen podemos observar que hay cilindros, cuadrados, conos, triángulos y circunferencias. Los autores más nombrados en la geometría son Tales de Mileto, que él habla sobre 5 teoremas en la geometría elemental, que son: los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, un círculo es bisectato por algún diámetro, los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales y dos triángulos son congruentes si ellos tienen dos ángulos y un lado igual. También hablamos de Arquímedes. Él concibió una cantidad de fórmulas geométricas que todavía son usadas en la actualidad. Descubrió cómo calcular la superficie bajo una curva parabólica, bajo un aporte de Sir Isaac Newton en su desarrollo del cálculo. Arquímedes también averiguó cómo calcular la superficie de un círculo y estableció una fórmula para determinarla. Arquímedes fue el que dio a conocer lo que conocemos actualmente como el pi, que equivale a 3,1416. Los tipos de geometría que encontramos son la analítica, la pura, diferencial, no euclidiana, demostrativa primitiva, diferencial, descriptiva proyectiva, topología y fractal. En las imágenes podemos observar los tipos de geometría. La geometría de hoy está aplicada en todas las ciencias, especialmente en la ingeniería. No hay diseño, sino hay un cálculo geométrico. Por ejemplo, al hacer una casa, como está en la imagen, vemos que hay cuadrados, hay rectángulos, hay círculos y hay
círculos, triángulos. En la geometría del mundo real nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el cuerpo del telescopio es un triángulo, que los hexágonos en un panal de abejas, los rombos en las mallas. Podemos observar los árboles que hay en Disney, que son arbustos cúbicos. Gracias, que tengan un feliz día.